Buen día para todos, el cognado simple. Principalmente se puede decir que este es un tiempo verbal que expresa situaciones o acciones que se dieron en el pasado y aunque pueden ser del pasado reciente o del pasado lejano, su duración no es importante, solo se debe entender que estas ya finalizaron. Bueno, la regla del pasado simple se basa en dos fases. La primera son los verbos de continuación. Vamos a explicar la regla de los verbos regulares. Indica que se forma añadiendo ed al verbo. Por ejemplo, en la palabra play, splashed o walk. Entonces, como tal, podemos observar que está el verbo y se le agrega las palabras de wet. Posteriormente, hay otra regla que dice que si termina el verbo en solamente se agregaría la t, como por ejemplo en este verbo, love, que eh, pues con la regla del pasado simple, ya como love it. Entonces está love o love y pasa a ser love it por la regla gramatical. Entonces en ese tipo de palabras solamente se le agregaría la de. Bueno, posteriormente se dice que si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, colamos la consonante final. Como así, por ejemplo, la palabra esto se dobla la consonante y queda como stocks, planet o robot. Entonces, como pueden ver, aquí se dobla la P, la M o la B y se le agrega la palabra ET. Bueno, también que el verbo termina en W o en Y, no doblamos la consonante, como por ejemplo, place, que es plashed. Entonces acá vemos que la consonante no se va a doblar. Porque pues es la regla gramatical que dice solamente en el caso de la W o la Y, la consonante no se dobla, simplemente se le agrega el ed como lo vimos anteriormente. Y palabras con diferentes letras a la W o a la Y sí se van a doblar. Por otro lado, hay otra regla que dice que si una, ese verbo termina en una consonante más Y, cambiamos la Y por I antes de agregar ed. Por ejemplo, cry, Fiat. Como pueden ver, cambiar la Y por la I latina y se agrega ed. O study queda como studied. Y try como trace. Entonces, ese tipo de palabras solamente se le agrega ed y se cambia la Y por la I latina. Bueno, el verbo termina en vocal más Y, solamente le agregamos ed, como en este caso. Place, que es playas y enjoyed. Entonces hay que tener en cuenta las diferentes reglas gramaticales pues para no generar ningún tipo de confusión. Y pues no algún tipo de pregunta. No, bueno, continuamos. Para el tema de los verbos irregulares. Aquí nos dice que a diferencia de los verbos regulares, los verbos irregulares no siguen un patrón fijo para formar el pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que en oraciones afirmativas el verbo cambia su forma irregular del past simple. Estos verbos ya vienen como estructurados como tal. Entonces, lo que la gramática nos dice es que hay que tener cierto grado de aprendizaje o de memorización de estos verbos, pues para sumar diferentes palabras o frases que pues utilizamos a diario. En oraciones negativas e interrogativas se usa died o did y el verbo vuelve a su forma base, como por ejemplo, y ya los vamos a estructurar y a mirar, utilizamos pues a diario. Y aquí pues, podemos encontrar una lista, aquí seguramente hay algunos verbos irregulares comunes que podemos utilizar muy seguido, como ir, comer, tener, ver. Bueno, los verbos son bastantes, pero entonces acá hay como una lista de los más comunes. Y acá, pues lo que les decía anteriormente, tenemos en infinitivo, pues el verbo normal, que es go, y ya al pasarlo al pasado simple, da genera otro tipo, digamos, de palabras, ¿sí?
Entonces sería como went, y que es ir, ya no es go, sino es went. Wheat, que es comer, normalmente lo conocemos, pero en pasado simple es ate. Entonces, em, digamos que esta columna de pasado simple es como más de aprendizaje y memorización. Bueno, los verbos regulares y los verbos irregulares siguen diferentes tipos de estructuras. Em, bueno, aquí tenemos la afirmativa y la negativa. ¿Cómo se estructura la afirmativa? Se estructura con el sujeto, el verbo en pasado irregular, más un complemento. Como por ejemplo, I went to the park, que es fui al parque. Entonces vemos que está el sujeto, está el verbo en pasado y que está el complemento. Por otro lado, tenemos la forma negativa. Acá, digamos que se vuelve un poco más amplia la estructura, pero pues de igual manera delineada por el sujeto, por el did not o did not, verbo en infinitivo y el complemento. Como por ejemplo, I did not to woods to the park. No fui al parque, o sea, no fui en pasado, pero negativo. Aquí una regla clara que dice que el verbo vuelve a su forma base porque died ya indica el pasado. Entonces, es forma base, pero entonces si se aplica al not, porque pues es una forma de negatividad o es una forma negativa como tal. ¿No es todo claro por el momento? Vamos entonces. Las estructuras en formas afirmativas, como ya lo hemos explicado, viene a la misma, digamos, estructura para los verbos regulares y los verbos irregulares. Ejemplo, tenemos una frase o un ejemplo bueno, el anterior era de verbos irregulares, acá tenemos de verbos regulares. La estructura va igual, para un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Acá, como lo podemos ver, es afirmativa porque no hay ningún not y es de verbo regular porque pues, el verbo termina en et. Entonces, it wants to play, ella quería jugar. O este que they study for the exam. Ellos estudiaron para el examen, entonces acá por el momento cumple toda la regla gramática lineada por sujeto, por verbo en pasado y complemento. Esta es para las estructuras de las frases, oraciones o lo que estáis aquí, pues en manera afirmativa. Y acá vemos la estructura en forma negativa, ya lo hemos hablado anteriormente. Acá pues cumple, digamos que la estructura, pero para verbos regulares, em, donde se cumple la regla, existe un sujeto, existe didn't, o did not, em, el verbo en infinitivo más un complemento. Entonces, no jugué fútbol, está en negativo, está en pasado y está pues el complemento como tal. Entonces, em, I did not play soccer, but it didn't watch a movie. Ella no vio una película y ellos no visitaron a su abuela. Entonces, está en pasado y está cumplirá las diferentes horas antes mencionadas. Ahora, vamos a ver la estructura de pues, las frases o los ejemplos de manera interrogativa. Entonces, acá digamos que se amplía un poco, cada vez como esto se amplía un poco la estructura, pero entonces se debe tener en cuenta que todo conlleva a va como una línea así. Entonces, en esta estructura primero va el date, después va un sujeto, el verbo en infinitivo, más un complemento y por último el signo de pregunta. Entonces, si no lleva el signo de pregunta, no puede ser una frase interrogativa, porque se iban a confundir. Entonces, en este caso, ya did you play soccer? ¿Jugaste fútbol? Y no hay pregunta. Did she watch a movie? ¿Vio ella una película? Entonces, todo tiene que cumplir una estructura, así como lo escribimos en español. Entonces, acá en inglés también tiene su estructura. Lista que presentamos a continuación es una estructura general
que lleva afirmaciones, negaciones y preguntas o interrogación. Entonces acá está la estructura es como un resumen de manera general para que puedan observar las diferencias de cada una. La afirmación va un sujeto, el verbo pasado y el complemento. En negación va un sujeto, el did not, verbo en infinitivo y el complemento. Y por último, si pregunta sobre el interrogativo al did, sujeto, verbo en infinitivo más el complemento y el signo de pregunta. Entonces, para que no haya ninguna confusión, esta es la estructura general y cada uno tiene sus diferentes ejemplos. Bueno, hasta aquí era una tipo de pregunta. Están escribiendo en el chat que no hay ninguna pregunta. Bueno, em, más que memorizar algo, empezar a practicar para que así se puedan em, vender aún más. Entonces, vamos a practicar. A continuación, vamos a desarrollar una serie de preguntas que pues nos van a llevar un poco más a la práctica y digamos que evitamos cierto tipo de confusiones. ¿Cuál es la forma correcta del verbo en pasado? Entonces, tenemos cuatro opciones, tenemos una pregunta. Yesterday I am moving with my friends. Entonces, ustedes dicen cuál creen que es la respuesta correcta. Tenemos watch, watch it, watches y watching. Acuérdense que estamos en pasado simple y que hay ciertas palabras tienen su regla gramatical. Muy bien. Muy bien los que me escribieron en privado, en el chat. Eh, sí, vamos a revisar. La vez, sí, sí, están haciendo la muy bien. Muy bien, watch it. ¿Por qué terminan ahí? Muy bien. Sí, es más fácil seguir las reglas gramaticales para evitar confusiones. Entonces, ustedes ya vieron que la palabra del el verbo termina en ed, es la que puede formar la oración. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la forma correcta de la oración en negativo? She, la oración en negativo, to school yesterday. Mm, bueno, acuérdense que es en negativo porque, pues, de acuerdo a la forma gramatical, sí, bueno, donde están diciendo que la A o B. A ver, vamos a revisar cuál es la respuesta correcta. La B. Exacto. Y didn't go to school yesterday. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cómo se hace una pregunta en pasado simple? Entonces, acuérdense que aquí ya es interrogativa o es pregunta. Entonces, acuérdense de la forma gramatical. O tiene que llevar un orden. Muy bien. Did. Sí, muy bien. Muy bien el did. Veo que están entendiendo. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál de estas frases está en pasado simple? Entonces, he plays soccer every Sunday. B. He played soccer yesterday. C. He is playing soccer now. D. He will play soccer tomorrow. Sí, puede ser la B por R, sí. Muy bien. Muy bien. La B. La última pregunta. ¿Qué hora se les daba? Muchísimas gracias por participar. Recuerden que practicar lo aprendido es la esencia. Entonces, para que ahora sigan practicando con narraciones diarias y pues, este tema que es muy importante.